pero es un feeling de que te abandonaron. Y yo lo he superado. Me da sentimiento contártelo aquí porque estoy pensando en que yo sentí que a mí me habían abandonado. ¿Te llegó a afectar eso en tus relaciones amorosas o no? Y él fue quien vio en mí ese y me motivó. Todo el mundo necesita a alguien que crea en uno. Bueno, vamos a comenzar por Julio Iglesias, que no le da entrevista a nadie. Él venía y se sentaba con la señora y hablaban así como estamos hablando nosotros. Yo me quedo lo que esa columna que yo escribí causó sensación, porque a las mujeres les gustan los bad boys. Se corrió como la pólvora. Los otros periódicos, entonces el Miami Herald la quería, y en Puerto Rico el Nuevo Día, y en Chicago La Raza. Pero yo quiero dar lo mejor de mí. A mí me gusta sentirme orgullosa de lo que hago y que la gente disfrute lo que yo les doy. ¿Puedo mostrar mis músculos aquí? Obvio, claro. Mira. ¿La cámara me está agarrando? Sí, claro. Mira los bíceps como los tiene, los bíceps, de verdad. Que no importa la edad que tú tengas, tú te puedes ver bien. Bueno, es que sabes que esa pregunta no me la habían hecho y mira que a mí me han entrevistado mucho. Fue en tu mejor mes en redes sociales. ¿Cuánto llegaste a facturar? Y de repente, de un día para el otro, ya no te vi. ¿Qué pasó? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Inspírate. Ustedes saben que ese es el propósito de este podcast. Por eso te invito a que te suscribas a esta comunidad, que ya somos más de 300,000 personas, que semana tras semana estamos aquí para escuchar el testimonio de mi invitado o invitada. Y en este caso es uno que va perfectamente ad hoc con mi podcast, porque es la inspiradora o la motivadora de habla hispana más reconocida de los Estados Unidos. Una mujer que tiene una energía inagotable, un entusiasmo contagioso, una sonrisa maravillosa, y es una mujer que ha pasado por grandes problemas y vicisitudes y golpes en su vida y nunca ha perdido la sonrisa. Y para mí es un enorme privilegio tener a una boricua del mundo, a María Marín. Qué bello tenerte acá, mi amor, de verdad. Tú sabes que este podcast nació con el único propósito de motivar a la gente a que luche por sus sueños, a que alcance sus sueños, a que supere los obstáculos. Y la gente que te conoce a ti, porque si no la conocen, porque encima de ser motivadora, yo creo que hoy por hoy tengo que decirte, María, que tú eres TikToker. Sí. Porque te veo en las redes activísima. Sí. Pero tú has siempre sido pionera en brindarle entusiasmo a la gente. María, ¿de dónde nació esa vocación tuya de motivar a los demás? Tú sabes que yo nunca dije, yo voy a ser motivadora, eso es lo que yo quiero ser. Pero me he ido dando cuenta que esta energía que yo tengo o esta alegría que yo emano, como tú dijiste, es como que es contagiosa. Lo es. Entonces, nunca pensé que iba a ser motivadora. Si tú me preguntas, o sea, ¿cómo fue que yo finalmente o principiadamente caí en esto de la motivación? Yo andaba en mi vida en un momento dado como anda mucha gente y hemos andado, que yo no sabía qué yo iba a hacer con mi vida. ¿A qué edad fue eso? Yo te diría que yo tendría a lo mejor como 24 años. Que quiero hacer una acotación. Ajá. Y es de pésima educación lo que voy a hacer, pero porque me enorgullece ver cómo luces. Gracias. Si tú quieres, dile a la gente qué edad tienes, porque cuando me lo dijiste casi me caigo para atrás. Ay, bueno, pues tengo 61 años y lo digo con orgullo. Pero estás estupenda. Y voy a hacer un paréntesis ahora que dijiste algo de mi edad, que yo nunca me atreví a decir mi edad. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque tú sabes cómo somos las mujeres que escondemos la edad. Yo vine a atreverme a decir mi edad cuando cumplí 60 años. Que por cierto tiraste la casa por la ventana. Así. O sea, si no querías que la gente se enterara, lo hiciste muy mal.
pero yo no me atrevía a decir mi edad y déjame decirte que yo aprendí a porque yo no podía decir mi edad en los medios, porque cuando yo estaba en la radio, hace muchos años yo tenía un programa de radio, entonces era con ABC Radio Networks y me acuerdo que las afiliadas era un programa nacional y llega el vendedor que vendía los anuncios y todo del programa y me dice, mira, la Ford, ¿puedo decir? Sí, claro. Están buscando un talento latino. Y entonces te voy a presentar y aquí está lo que dicen de lo que están buscando de la persona. Y estaban buscando a una mujer entre 30 y 35 años, ¿verdad? Y que fuera latina y que fuera emprendedora. Y yo tenía 45 en ese momento. O sea, 10 por arriba. Ajá. Y en ese momento yo dije, bueno, yo no le he dicho a nadie, aquí nadie se tiene que enterar. Así que yo dije, calladita me veo más bonita. Y desde ese momento, pero mira cómo son los medios. Como en aquel momento yo dije, esto quiere decir que si yo digo abiertamente mi edad, yo puedo perder oportunidades debido a mi edad. Y había algo en mí que yo empecé como que a callarme la edad. Y la gente, de hecho, pensaba cuando yo tenía 45, se creían que yo tenía 35. Entonces yo, pues ¿para qué lo voy a decir? Sin embargo, le doy consejo a todas las mujeres que se creen que hay que esconder la edad, que en el momento que tú revelas tu edad, todo el mundo te encuentra más joven de la edad que tú tienes. Es lo que te digo. Porque a mí me pasa, la gente no sospecha la edad que tengo y cuando les digo la edad que tengo, la gente se queda impresionada. Así como con tus caras, tú te dejaste las caras. Y me veo mejor ahora, que me veo más joven ahora. Así que una de las cosas que yo siempre motivo a las mujeres es no escondas la edad. Y yo lo que digo es que mi motivación con las mujeres o mi movimiento antiedad en este momento no es que te veas más joven, es que te veas bien. Bueno, tú para celebrar tus 60 saliste en bikini, hiciste un bikinazo. ¿Tú te imaginas? ¿De dónde surgió esa idea? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, porque yo decía, si yo voy a motivar a las mujeres a que no importa la edad que tú tengas, tú te puedes ver bien, repito, ver bien, no es verte más joven. Yo tengo que demostrarles que sí se puede. Y déjame decirte que yo empecé realmente a cuidarme, a cuidar de mi salud a los 59 años. Fue que yo empecé a hacer ejercicio. ¿Puedo mostrar mis músculos aquí? Obvio, claro. Mira. La cámara me está agarrando. Sí, claro. Mira los bíceps como los tiene, los bíceps, de verdad. Está fajada. Claro. Mira, yo me acuerdo que yo siempre decía, ay, yo quiero ser como esa gente que sale en televisión que se le marcan aquí los musculitos. Yo soñaba con que a mí se me marcaran los músculos, pero yo decía, eso es imposible. Pues déjame decirte que a los 59 años de edad fue que yo empecé a hacer ejercicio, a suplementarme, a tomar un montón de agua, a dormir mejor, y eso es lo que a mí me ha ayudado. Entonces a los 60 años yo dije, bueno, pues vamos a atrevernos a salir en bikini. Y déjame decirte que no solo salí en bikini, adivina lo otro que hice. ¿Qué hiciste? Hice 35 push-ups. ¿Cómo le llaman? Lagartijas. Sí, lagartijas. Pero no de las de nena, que son con la rodilla. No, de hombre. Así que es posible para cualquier persona poder estar bien, no importa la edad. Y yo soy una mujer que he tenido retos de salud, o sea que yo soy diabética. Yo sé que eres diabética y sobreviviente de cáncer de mama, si no me equivoco. Rayo, tú sabes mucho de mí, a ti tu productora te dijo un montón. No, porque por eso lo mencionaba muy al principio, María, y por eso lo digo con mucho respeto. Hay gente que ante la palabra cáncer se derrota mentalmente. Y tú lo superaste con éxito, gracias a Dios. Pero sé que te costó mucho trabajo darle la noticia a tu papá. Wow. ¿Por qué fue así? Wow, sí, porque fue para mí lo más difícil en esta enfermedad. Es difícil cuando te diagnostican, porque hay un estigma de que la palabra cáncer es sinónimo de muerte. De muerte. Y eso para mí fue bien duro. Mi mamá, déjame decir esto anteriormente, mi mamá murió de cáncer cuando tenía 33 años y yo tenía 9 años de edad en aquel momento. Uh-huh. Y toda mi vida yo siempre vivía con el miedo de que a mí me podía dar, porque a mi mamá le dio tan jovencita y murió. Entonces, cuando yo le tengo que dar la noticia a mi papá,
yo no podía decir, al principio que a mí me dio cáncer, yo no podía decir la palabra, no me salía. Entonces cuando dicen personas que tienen a lo mejor problemas neurológicos y tú no puedes, a mí no me salía la palabra cáncer. Entonces cuando yo tengo que llamar a mi papá para darle la noticia, le digo, es que tú sabes que me hicieron el mamograma y entonces me hicieron una biopsia y encontraron que tengo, tú sabes que me encontraron de esas células pero yo no podía decir cáncer o cancerígeno o nada de eso. Y fue bien duro para mí decirle a mi papá, pero lo sorprendente es que mi papá fue el que me motivó. Pero es que eso no importa, pero es que tú vas a estar bien, eso lo encuentras, pero tú sabes que eso se opera y tú sabes que esto fue a tiempo y entonces tú no te preocupes que... Bueno, te voy a decir algo más. Mi papá, un día que cuando él le encontraron cáncer en la próstata, él me llama y me dice, mira, te tengo buenas y malas noticias. Y yo le digo, ¿cuáles son las malas noticias? Y me dijo que me encontraron cáncer en la próstata. Y yo le digo, ¿y cuáles son las buenas? Acá me lo van a curar y que yo voy a salir de esto. Mira, de ahí te viene la actitud positiva ante la vida, ¿no? Mi papá es la persona tiene 88 años. Wow. Y mi papá es el que cuida a mi mamá, mi segunda mamá, porque mi mamá murió, pues como te dije, cuando yo tenía 9 años. Y mi papá se vuelve a casar con una mujer que es una santa. Mi mamá en el cielo le mandó a mi papá quien podía cuidar a sus hijos. Y yo tengo una segunda mamá, que yo tengo la bendición que yo tengo 2 mamás, una en el cielo y una en la tierra. Y la que está acá, bendito, ahora tiene Alzheimer's. Y está ¿Te pasando reconoce? por ese... Sí, ella me reconoce y cada vez que me ve lo que me dice es que yo te quiero más que si te hubiera parido. Eso ya lo tiene, eso es una línea que ella siempre tiene en su mente. Y me da penita que mi papá es el que la cuida a sus 88 y no quieren ayuda. Eso es lo... O sea, no, si yo estoy bien. Pero, bueno, pues sí, pues he pasado por un montón de cosas en la vida que... Son cosas, por eso es que me asombra, María, porque te quiero preguntar, Ajá. cuando una niña de 9 años, en una edad tan vulnerable, que ni siquiera eres adolescente, pierdes a tu mamá, ¿cómo llevaste eso de niña? ¿Cómo lo recuerdas? Tú sabes que la mente de los niños, y he leído más sobre esto, cuando tú pierdes a tu mamá o a tu papá, los niños tienden a borrar ese momento. Yo sí me acuerdo claramente y vivamente del día del funeral de mi mamá. Eso sí, yo me acuerdo el día del funeral, mi mamá estaba vestida con un jumpsuit como azul marino, una camisa blanca, me acuerdo que tenía las manos así en posición de oración y yo me acuerdo estar frente al ataúd porque estaba abierto y yo pasé todo el funeral mirando a mi mamá porque yo estaba esperando que ella empezara a respirar. Entonces yo lo que estaba era mirando que el pecho se moviera porque a los 9 años tú no tienes... Así que ese momento sí me acuerdo. Antes es bien difícil. Me acuerdo de muchos pequeños momentos por lo que me contaba mi abuela. Pero ese día lo tengo bien claro, bien claro. Y recuerdo, mira que esto creo que nunca lo he contado, cuando salimos del funeral. No, mentira, esto fue el día que mi papá nos dio la noticia de la muerte de mi mamá. Estamos en una gasolinería y mi papá va a echar gasolina y cuando mi papá vuelve al carro, mi hermanito, que era un año mayor que yo, tendría 10 años, ya mi papá nos había dado la noticia de que mi mamá estaba bien enferma y que se iba a morir. Y mi hermanito le dice a mi papá, papá, ¿y tú te vas a volver a casar? En ese momento, y yo me acuerdo que a mí me dio un coraje. Y yo empecé a decirle, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo a los 9 años, pero yo sabía que era una pregunta tan y tan fuera de lugar. Uh-huh. Y como te digo, después del funeral, en el funeral de mi mamá, me acuerdo de todo eso vivamente. Me acuerdo de ese momento. Luego, en la vida, tú dices que como una niña a esa edad lleva eso, tú te sientes abandonada.
tú te sientes abandonada. Y no porque tu mamá quiso abandonarte, puesto que tu mamá no te quiso abandonar, pero es un feeling de que te abandonaron. Y yo lo he superado. Me da sentimiento contártelo aquí porque estoy pensando en que yo sentí que a mí me habían abandonado. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba orando, o meditando más bien. Esto pasó muchos años después. Yo creo que yo tenía ya a lo mejor 30 años. Y a mí estoy meditando, que yo no sabía ni meditar, pero ese día en la meditación yo llegué a alcanzar una etapa en la que yo vi todo blanco, como unas luces que hay aquí en el estudio, así todo blanco. Y de momento yo sentí la presencia de mi mamá. Y como yo sentí su presencia, y hasta de momento sentí la presencia de mi bisabuela y personas que habían fallecido en mi familia. Y al yo sentir la presencia de ella, yo le dije, mamá, ¿por qué tú me abandonaste? Le dije, ¿por qué me abandonaste? ¿Y sabes lo que me dijo mi mamá? En ese momento me dijo, yo nunca te he abandonado, pero tú no me has permitido sentir mi presencia. No me has dejado que tú puedas sentir mi presencia. Y eso me pasó cuando yo tenía 30 años, y desde ese momento en adelante yo siempre siento la presencia de mi mamá. Y yo siento que ella siempre está conmigo, está velando por mí. Ella está, allá, Dios le tiene una sillita bien cerquita. Entonces, esto te lo cuento porque hay muchas personas que perdemos un ser querido, tú sabes, ¿verdad? Al sufrimiento que uno vive, y nos creemos que esa persona se fue y se abandonó. Y a todo el que esté viendo este podcast, quiero que sepas que si tú permites sentir la presencia de esa persona, siempre está contigo, te acompaña, vela por ti. Así que ese mensaje que me dijo mi mamá, a lo mejor se lo teníamos que decir a muchos. Permite sentir mi presencia, así me dijo. Y te doy las gracias. Porque yo que perdí a mi mamá a los 48 años, un hombre hecho y derecho, me cuesta mucho hablar de ella, porque es una ausencia terrible. No me quiero imaginar de niño. Por eso cuando me decías sentí que me abandonó, dije, pobrecita, que crecer con eso hasta te puede afectar en tus relaciones interpersonales con los hombres. ¿Te llegó a afectar eso en tus relaciones amorosas o no? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana, a una altura extraordinaria, es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Déjame pensar si me ha afectado, porque yo siempre, cuando la gente me pregunta sobre mi vida en el amor, yo siempre digo que yo he sido una mujer afortunada en el amor. Yo creo que a lo mejor en la manera que me puede haber afectado es en mi deseo tan grande de hacer que la gente se divierta, se sienta bien conmigo. Yo de niña era la payasa del salón cuando era pequeña, y yo creo que ese deseo tan grande, sí, de que la gente me quiera y diga, tú sabes que hace tu mamá, viene y te desea abrazos, y ese deseo tan grande de que la gente pueda sentir eso conmigo, a lo mejor tiene que ver con eso. Definitivamente con eso. Al decir que en las relaciones amorosas no es porque todas hayan acabado bien, pero todas las relaciones que he tenido y los 2 matrimonios que he tenido, y mi segundo marido, que fue quien me ayudó en mi carrera y alcanzar los logros que he podido disfrutar hoy día con mis talentos, porque nadie vio talento como que como él vio el talento en mí, y él falleció en un accidente automovilístico hace como 6 años atrás. Y éramos íntimos amigos. Ya no estábamos juntos, pero éramos íntimos amigos. Él fue como quien dice, ¿cómo es que se dice ese dicho que dice? The wind beneath my wings. Él fue el viento bajo mis alas. Así que no acabamos juntos, pero él fue mi manager y él fue la persona que vio mi talento. A mí nunca me dijo alguien, tú tienes talento.
Y yo me acuerdo que es más, en mi familia yo estudié administración de empresas con una especialización en contabilidad. La cosa más seria del mundo. Uh-huh. Porque nadie me dijo, yo, si tú me preguntas, yo hubiera estudiado comunicaciones, ¿sí o no? Claro. A mí nadie me dijo eso. Y es más, yo no me atreví a decir voy a estudiar comunicaciones porque me iba para la fila de los desempleados. Eso fue lo que yo pensé. Y entonces dije, yo no me atrevo ni a decir eso. Hay que estudiar lo que ha estudiado toda la gente en mi familia, que fue administración de empresas. ¿Fuiste feliz estudiando administración de empresas? No. No, para Claro, es que lo tuyo era la comunicación. Soy buena para los números, porque yo soy buena para los números, pero no era mejor, lo que yo tenía que haber estudiado. Eres mejor para la comunicación. Exacto. Y él fue la primera vez que una vez me dijo, tú estás desperdiciando tu talento. Y yo me acuerdo que la primera vez que él me dijo eso, yo dije, ¿y de qué la abre? Esa palabra talento ahora es bien famosa, ¿verdad que esa palabra la conoces? No, pero en aquel momento no. Talento, es como, mira, talento, está de tacito, ¿entiendes? Pero yo no conocía bien esa palabra, te lo juro, hace muchos años atrás. Increíble. Y él fue quien vio en mí y me motivó. Todo el mundo necesita alguien que crea en uno. Que te lo diga mi productora, que siempre ha creído en mí, y cosa que le agradezco enormemente, aunque ni siquiera me está viendo ahora, está concentrada en su teléfono. Pero bueno, lo que te iba a decir, porque quiero llegar a ese punto en el que te transformas en esta motivadora de habla hispana, que ya veo que es gracias a Bill, si no me equivoco. Bill Marín. Bill Marín, que en paz descanse. Vamos a llegar a eso. Pero antes de eso, vamos a retomar tu historia desde el principio. ¿Cómo es tu primera relación amorosa? ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te casas? ¿Y por qué eso no resultó, no dio frutos? Pues mira, mi primera... Aquí volvemos a caer con lo que dijiste, de que si mi mamá hubiera muerto, eso influenció en mis relaciones. Es que sabes que esa pregunta no me la habían hecho y mira que a mí me han entrevistado mucho. De besito. Este hombre está para su número, como dicen los cubanos. Mi primera relación, en mi primer matrimonio, yo me enamoro o me involucro con un hombre que es mucho mayor que yo. Era como un father figure, como una figura de padre. Paterna. Y cuando yo digo mucho mayor que yo, era mucho mayor. ¿Cuántos años? ¿Cómo cuántos? ¿Qué es? 20. No, más de 20. Más de 20. Más de 20. 25. Más de 25. 30. 29. Bueno, casi 3 décadas. Sí. Yo tenía 23 años y él tenía 52. No te lo puedo creer. Uh-huh. Pero estás buscando una figura paterna, entonces. Estaba buscando una figura paterna, sí, o sea, en aquel momento... ¿Qué te dijo tu papá que sería contemporáneo con él? Gracias a Dios que él jugaba golf y mi papá también, y ahí por lo menos Se entendía. donde se entendieron en el campo de golf. Pero era un hombre muy, muy bueno. Yo era su cuarto matrimonio, o sea que eso encima de eso, imagínate, pero no se crean que él andaba del tingo al tango. Él tuvo 3 matrimonios antes que yo, y con uno duró 15 años, en otro duró como qué sé yo, como 15 más, y el último había durado como 7, no me acuerdo, pero él era de relaciones largas. De relaciones largas. Y un hombre muy, muy bueno. Todavía, hoy día, yo hablo con él. La semana pasada lo llamé y nos saludamos. Imagínate, él tiene ahora, si yo tengo 61 y 29, ¿qué edad tiene? Wow. 90. Wow. No lo veo hace muchos años. No sé ni cómo se mirará en este momento. Pero me dijo, I look good, María. ¿Y cuánto tiempo estuvieron casados? 7 años. Pero fue longeva longeva la relación, y te voy a decir que yo creo que yo me echo más la culpa a mí de por qué la relación no funcionó. ¿En qué sentido? Pues porque él era un hombre muy complaciente, era muy bueno, pero yo era muy inmadura. A los 23 años yo me casé con él y yo quería seguir saliendo con mis amigas. Yo no sabía qué era lo que yo quería en mi vida. Yo soy una late bloomer. Yo en realidad, y esto se lo digo a todas las mujeres que se sienten muy viejas para empezar, yo empecé mi carrera en verdad como a los 40 años.
fue cuando yo en verdad digo, sí, es verdad, yo tengo un talento, sí, es verdad, puedo perseguir algo que yo deseo. Pero en aquel momento yo era muy joven, tenía 23 años y No lo veías. No, yo digo que él fue muy bueno y fui yo la que no cumplí con todas mis responsabilidades que llevo un matrimonio. ¿Y él te pide el divorcio a ti o tú se lo pides? No, yo se lo pedí a él. Yo en aquel momento, mira qué casualidad. En aquel momento ya yo tenía tiempo con él, él era americano, yo con toda esta chispa y así, muy apasionada, y él era más tranquilito y no era nada de romántico, un hombre más bien más frío, bueno. Claro, pero frío. Pero frío, exactamente. Y a mí me da con ir a un curso de motivación, precisamente, como un taller de motivación, de esos de crecimiento personal que hacen dinámicas y grupos y yo fui y duraba 3 días. Y en ese taller, de acuerdo a las dinámicas y todo lo que tú hacías, llegaba un momento en el que era posible que tú vieras tu vida como desde donde lo había un pájaro, acá, como le dicen bird's eye view, porque nosotros en la vida lo que vemos es lo que está al frente de nosotros. Ahora mismo lo que yo te puedo ver es a ti, la cámara que está aquí, lo que está al lado, pero ¿y qué está pasando detrás de mí? No sabemos. Nosotros en realidad no sabemos ni cómo realmente nos mira la gente. Tú crees que tú sabes cómo te mira la gente, pero tú realmente no lo sabes. Tú imaginas, tú asumes, tú crees, sí. Entonces en ese taller llega un momento en el que yo me doy cuenta realmente cómo soy yo, cómo me mira la gente, qué es dónde yo estoy parada en la vida. Y ahí esto fue, claro, un proceso, ¿no? Claro. Pero ahí fue que yo dije, yo tengo que tomar una decisión en mi vida. Yo no estoy feliz, esto no es lo que yo quiero en mi vida, tampoco lo puedo engañar a él, porque él merece ser feliz, y yo también merezco ser feliz. Y en ese momento yo tomo la decisión de divorciarme. Con 30 años. Yo tenía así como 30 años, exactamente. Ajá. ¿Cuánto tiempo pasó entre tu divorcio y que conoces a Bill? Bien poquito. Tú estabas lista para el amor. Bueno, pero es que el amor es así. Mira, casi que se entrelaza. Porque yo era jovencita. Claro, no, y que ya me doy cuenta que cuando tú ya ves este taller y te das cuenta que la persona ya está fuera de tu corazón, Sí. Ajá. ya está fuera de tu corazón. Sí. Entonces da igual si lo haces al mes o al año o a los 10 años. Es cuando te llega la persona. Sí, claro, y me doy cuenta de alguien que latino. ¿Cómo conoces a Bill? No, Ajá. Pues yo empiezo a mis hermanos que son músicos y en aquel momento tenían una orquesta. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 5 hermanos. Yo tengo 2 hermanos mayores del primer matrimonio, de mi mamá y mi papá, y de mi segunda mamá tengo una hermanita y otro hermanito también. Entonces somos 5 en total. Pero mis 2 hermanos mayores son músicos. La música corre en mi familia y esa cosa de ser artistas. Y tengo un hermano pianista y el otro cantante y timbalero y no sé qué. Bueno, la cuestión es que yo digo en aquel momento, yo los quiero ayudar y yo los voy a ayudar a promover la orquesta de ustedes. Porque yo sirvo para promover, créeme. Te he visto en TikTok, darling. Y entonces, da la casualidad que Bill Marín, mi segundo esposo, que en paz descanse, él manejaba talentos. E imagínate que él... Ahora todo empieza a hacerme sentido porque él te dice eso de que estás desperdiciando tu talento y porque él lo vio en ti sin que tú pudieras ver. Imagínate. Wow. Yo me acuerdo que yo lo conocí en una convención y él en esa convención estaba promoviendo el primer disco de Marc Anthony. Y Marc Anthony tenía un rabo así. Sí, la puesto, cola aquella, cola claro. aquella. Y los lentes. Y él era el que estaba con Marc Anthony en esa convención de música que yo fui a promover la orquesta de mis hermanos, ¿no? Y él sabía, cuando él veía un talento, él sabía reconocer talento y canciones y todo eso. Y él trabajó con Celia Cruz y con un montón de artistas. La cuestión es que sí, que él un día me dijo, esto fue lo que me dijo Bill Marín, me dijo, mira, tú no eres cantante, ¿ok? Pero yo sé reconocer talento, y me dijo un día, y yo voy a tratar tu carrera con lo que yo he hecho con los cantantes y con los artistas.
Y él empezó, todo lo que hacíamos en mi carrera era lo mismo que se hace con un cantante, pero yo era, pues, qué sé yo, motivadora y me dijo, lo primero es, de la misma manera que en aquellos tiempos tú llevas a un artista que salga en las revistas, en los magazines, en la televisión. Eso mismo es lo que vamos a hacer contigo. Mira, ¿tú sabes lo que me dijo a mí en un momento? Yo no sé si estoy hablando demasiado, pero esto es lo que pasa en tu podcast, que la gente empieza a hablar y no sabe cómo callarse. Ahora yo entiendo. Ahora entiendo lo que pasa aquí. No, porque ella llega al principio y me dice, en este podcast la gente habla de sus divorcios y de sus botadas por una manera muy natural. Y me dice ella, yo nunca he hablado de cuando me votaron. Le digo, bueno, tú lo contarás si tú quieres. Que me lo vas a contar después. Sí. Bueno, y entonces. Pero se me olvidó por dónde íbamos, porque me fui por una tangente. Iba a echar el cuento de que él te dice, te vamos a empezar a llevar a todas las radios a hacer promoción. Entonces me dice, y tú tienes que estar en un periódico todas las semanas. Ya yo estaba haciendo cosas un poco como de motivación y no sé qué. Y entonces me dice, tú vas a escribir un libro. Y yo, pero ¿cómo yo voy a escribir un libro si yo jamás en mi vida he escrito un libro? Que yo pensé que yo iba a poder hacerlo. Y cuando empiezo a escribir el libro, ¿sabes de qué me di cuenta? Que yo no puedo escribir. Entonces, él va y habla con la editora, que ya él conocía a la gente en los periódicos porque él llevaba a los artistas al periódico. Y va y le dice, mira, yo tengo esta muchacha que es motivadora y entonces ella puede escribir una columna para ustedes. Y cuando él me lleva a la cita con la señora dice, sí, María puede ir. Yo me acuerdo que yo no me atrevía a ir a esas citas ni sola porque que yo voy a escribir una columna y a las 2 semanas la señora me llama y dice, mire María, con relación a la columna, lo estamos considerando. ¿Tú me podrías mandar unas muestras de las columnas que has escrito? Y yo, ¿qué muestra le voy a mandar? Si las únicas muestras que hay en mi casa son muestras de perfume. ¿Qué muestras yo iba a tener? Y entonces, yo me senté, escribí algo, no me acuerdo qué, y a un amigo que escribe le dije, ayúdame, porque tú eres escritor, y entonces él me ayudó. Yo mandé unas muestras a ese periódico, era el periódico La Opinión en Los Ángeles, el periódico más grande en aquel momento. Es que para los que no sean de los Estados Unidos, La Opinión de Los Ángeles es uno de los periódicos de habla hispana más reconocidos y respetados en los Estados Unidos. Y tú mandaste para allá tu columna. Yo mandé mi columna. Y que la editora me dice, mira, nos gustó la columna, la vamos a publicar y no sé qué. Y ahora como yo escribo una columna todas las semanas y esas muestras que yo le mandé, pero para hacer la historia larga, corta, ella publica la columna. La columna, las mujeres en aquel momento, la motivación no estaba tan en auge como en este momento. Claro. La columna se llama, porque ya llevo más de 15 o 20 años escribiendo esta columna, que se corrió como la pólvora. Los otros periódicos, entonces el Miami Herald la quería, y en Puerto Rico el Nuevo Día, y en Chicago La Raza. O sea, la columna todavía al sol de hoy sale publicada en más de 100 periódicos alrededor de todos los Estados Unidos y en otros países. Pero eso fue, No, pero es que para tu punto, es que te tienes que atrever. Eso. Si tú no sabes hacer algo, pide ayuda, como lo hiciste tú. Eso es lo que quiero que la gente se lleve. Pero mira cómo eso te cambió. Desde hace 15 años estás escribiendo una columna de motivación cuando no sabías ni escribir. Exacto. Cuando yo no sabía ni escribir. Una columna, me refiero. Una columna, no, claro. Bueno, yo podía escribir, pero escribir no es lo mismo que hablar. Yo podía hablar, porque cualquiera podía hablar. Claro. Pero si yo quiero escribir, por ejemplo, aquí yo te puedo hablar con pasión y decirte, Rodner, cree en ti, tú puedes. Tú lo sentiste. Pero si yo lo escribo, ¿cómo tú escribes eso? Rodner, cree en ti, tú puedes, signo de exclamación. No es lo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes? Entonces, en realidad no sabía, pero mira lo que es la vida. Para una mujer que no sabía escribir, que me arriesgué a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, hoy día ya yo he escrito 5 libros. 5 libros. Y uno de ellos se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? ¿Por qué estás soltera? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Bueno, no estoy soltera.
O sea que ese libro es viejo. No, ese yo lo escribí en el 2012. 2012, o sea, ya hace 13 años. Sí, pero ¿Y quién es el nuevo galán? ¿Estás dating? Bueno, sí, lo que pasa es que tú sabes que dentro de todo, si tú vas a mis redes sociales, yo no publico mi vida privada. Uh-huh. En el pasado sí, lo hice en un momento dado. Pero porque es que las cosas hoy día, yo siempre tengo la cosa de que tú no sabes cuánto va a durar una relación, uno siempre piensa, pero después entonces andan diciendo tú sabes que ¿cómo tiene fama la pobre J-Lo, bendito? Sí, claro. O la pobre no sé cuál y cuántas hay que todo el mundo las critica porque tantas relaciones. Y hay veces que la gente me dice, ¿y por qué ella habla del amor si no está en pareja? Y yo, bueno, que yo no te lo cuente es otra cosa. Claro. O sea que a veces es mejor guardarse eso para uno mismo. Pues yo creo que sí. Y yo creo que si yo fuera a hablar públicamente de una relación o de mis relaciones o de mi relación, sería porque, mira, me voy a casar. Ya. Lo puedes esconder. Usted no lo puede esconder. Claro, ya, es inevitable. Ahora, ¿cómo haces esa transición de la columna escrita ¿verdad? a la pantalla chica en la televisión? Pues mira, la columna mía salía publicada o sale publicada. En Miami sale en el Nuevo Herald, en Puerto Rico en el Nuevo Día. Pues, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, por ejemplo, Despierta América, vio que María Marín escribió una columna que decía, ¿por qué a las mujeres le atraen los chicos malos? Yo me creo que esa columna que yo escribí causó sensación. ¿Por qué a las mujeres les gustan los bad boys? Entonces, ¿qué pasa? Es verdad. La columna salía y me llamaron, me empezaron a llamar. Mira, María, ¿tú puedes venir a hablar de este tema a la televisión? Y esa columna, que yo repito, ni sabía cómo escribir una columna, fue el trampolín para hacer tantas cosas que yo hago hoy día. Empiezo a salir en la televisión y de la televisión me llega la oportunidad de hacer un programa de radio nacional. Y entonces ya estoy en radio, en televisión, en los periódicos, voy a escribir libros, empiezo a dar conferencias también por todos lados y lo próximo después llegan las redes sociales. Pero si te cuento, yo me adelanto. Yo estoy tan acostumbrada a entrevistar que yo me adelanto, mejor me callo y pregúntame tú, porque es que yo me adelanto y después... No, porque tú has estado en la televisión en las cadenas, bueno, en Univisión. Sí, o sea, la cadena, bueno, Telemundo, Univisión, pero Univisión. a lo que me refiero es que has estado en las cadenas de televisión más importantes de habla hispana en los Estados Unidos como motivadora, y de repente, de un día para el otro, ya no te vi. ¿Qué pasó? Pues mira, yo estaba en ese momento que tenía un segmento, no me acuerdo en ese momento si era en Telemundo o Univisión, porque he estado en ambos, pero yo tenía segmentos regulares en la televisión, tenía mi programa de radio, yo tenía 2 programas, uno en AM y otro en FM, y ando bien busy, y a mí me toca renovar el contrato en la radio, ¿tú sabes? Que será en aquel momento mi mayor fuente de ingreso. Porque yo no sé si tú sabes que muchas veces en la radio se gana más que hasta en la televisión. Ese es un buen punto que yo creo que hay que aclarar, porque la gente cree erróneamente que la gente que trabaja en la radio es como que, pobrecitos, no están en la televisión. En la radio se puede ganar mucho más dinero porque los patrocinios son mucho más importantes. Generalmente el conductor del programa de televisión sí lleva a sus patrocinadores, le toca una parte de la tajada, hablando en términos coloquiales. Entonces, muchas veces hay personas que trabajan en la televisión que son mucho más ricos que gente muy reconocida de la televisión. Y ese era tu caso, asumo. Claro, ¿tú te acuerdas de Betty Pino, que fue la primera mujer en ganarse en la radio, y no era ni nacional, aquí en Miami, estamos hablando hace más de 25 años atrás, ganarse un millón de dólares al año. Yo aprendí muchísimo con ella. Con una voz tan dulce. Los que sean de Miami, de la radio, recordarán a Betty Pino, una dama. En su programa se sentaron las estrellas más importantes de la música de habla hispana. Bueno, vamos a comenzar por Julio Iglesias, que no le daba entrevista a nadie. Él venía y se sentaba con la señora y hablaban así como estamos hablando nosotros. Sí. $1 millón. Sí, ella, exacto. Betty Pino fue la que descubrió la Macarena
Un día yo oyí esa canción y dijo, eso yo lo voy a traer para acá y lo voy a poner en la radio. Ella sabía lo que era un hit. Yo la quiero todavía, la admiraba muchísimo. Y una persona extremadamente sencilla. Sí, aprendí mucho de radio con ella. Entonces, yo tenía un programa, yo estaba con ABC Radio Networks, pero después me voy con Univision Radio. Y estoy a punto de que voy a renovar mi contrato. Un contrato grande en la radio. Y cuando voy a renovar mi contrato, soy diagnosticada con cáncer en ese momento. Entonces eso obviamente puso todo en jaque. Claro. Me fui a operar a Nueva York, a mí me hicieron 3 operaciones, entre todo ese proceso que yo estaba pasando. Cuando regreso, en Univision Radio, el que era el presidente con el que yo iba a hablar, que ya yo sabía que habíamos llegado como a cierto acuerdo, el hombre corriendo yo no sé si tú te acuerdas de esto, que él estaba en una caminadora, le dio un ataque al corazón y muere. Y traen a otro presidente a correr la operación, y cuando yo regreso de una de mis operaciones, que sé que tengo que renovar este contrato, imagínate, yo estoy enferma tratando de, tú sabes, de echar hacia adelante, y él me dice, sí, tenemos muchos planes contigo. Yo, ay, qué bueno, me llevó a almorzar y todo. Y yo dije, ay, mira que yo me acuerdo que a mí me habían extirpado ambos senos, ¿ok? En una de mis operaciones. Y yo me acuerdo que yo fui a ese almuerzo con una camisita que se veía que yo estaba planita. Y yo dije, ay, para que me coja pena y vea que yo en verdad necesito este trabajo. Te lo estoy diciendo. Yo dije, yo no voy a ir toda fabulosa. Claro. Yo necesito este trabajo. Claro. Así que yo fui. Y él me dijo, tenemos muchos planes contigo. Y yo, ay, qué bueno, yo llegué. Yo dije, ay, parece que sí, que van a renovar mi contrato. Y después pasaron, como yo te diría, que no pasaron ni 3 semanas. Él me llama y me dice que no va a haber renovación de contrato. Yo creo que me llevaron a almorzar. Este señor me llevó a almorzar más bien como para suavizar la cosa y para que yo no fuera a decir tampoco, me imagino yo, mira, le dio cáncer y la botaron. ¿Entiendes? Así que había que... Pero como ya el contrato, entre todo esto, mi contrato se venció y lo que había era que renovar el nuevo contrato, pues a mí no me renovaron el contrato, así que yo me quedo sin trabajo. Y enferma, tú sabes que estoy pasando por toda esta situación. Te lo puedo creer. Sí, espérate, y yo me fui a operar a Nueva York porque en Nueva York fue que me encontraron en verdad otro tumor. A mí primero me encontraron un tumor en el seno izquierdo. Cuando yo voy a Nueva York, que la pareja que yo tenía en ese momento, su esposa había fallecido de cáncer y él sabía mucho de toda esta enfermedad y todo, y él fue el que me ayudó en el proceso. Fue un hombre muy bueno en ese momento. Me parece que son ángeles que te manda tu mamá. Así mismito. Él fue un ángel. Y yo siempre digo que él fue un ángel y todo. Y hoy no me habla, yo no puedo creerlo. Y yo lo único que digo de él es que es un ángel, porque fue un ángel en mi vida. ¿Y por qué no te habla? Ay, pero vamos a contar esa también. Si no quieres, no. Bueno, espérate, es que me voy por la tangente. Ajá. Bueno, entonces, pero él fue un ángel. Entonces él sabía mucho de todo esto relacionado con el cáncer y él me dice, no, yo quiero que te vean los mejores doctores en Nueva York. Y yo fui para allá y efectivamente me encontraron que yo tenía otro tumor, que acá no me lo habían encontrado. Me encontraron otras células malignas en el otro seno. Bueno, la cuestión fue que dije, yo me tengo que operar en Nueva York, pero lo que yo no sabía es que mi seguro no me cubrió las 3 operaciones en Nueva York. Yo quiero poner esto en perspectiva porque como aquí nos ve gente de todas partes del mundo, a lo mejor no van a entender. Los que vivimos en los Estados Unidos la vamos a entender perfectamente bien. Un trabajo a tiempo completo en los Estados Unidos te garantiza un seguro médico que te tiene que proveer tu empresa, de la cual tú pagas los costos de esto a mitad con tu empresa. Y por regla general, eso tiene una cobertura cuando tienes emergencias, operaciones, que tú pagas un copay, que es una parte mínima. Ajá. Y luego se encargan de todo el resto. La medicina en los Estados Unidos es extremadamente cara. Una aspirina que te puedes comprar en una farmacia, o sea, un pote de $1.99 con 50 pastillas. Si te tomas una pastilla de aspirina en un hospital, son $5 la pastilla. Entonces saquen por ahí lo que le habrían cobrado a María Marín por hacerle una extirpación de doble mastectomía, todo en Nueva York. En Nueva York todo es más caro. Ajá.
Y llegas tú y te encuentras con esas cuentas médicas Fueron alrededor de $100,000. astronómicas. Y yo no tenía trabajo. Ni seguro médico. Tenía seguro, pero el No te seguro cubría. no me cubrió porque yo estaba fuera de lo que le De tu llaman estado. del estado, pero yo pensé porque yo tenía un buen seguro. No me cubrió nada de las operaciones, ni los gastos, ni nada. Y me quedo sin trabajo en ese momento. Y lo único que a mí se me ocurrió en aquel momento fue hacer algo en las redes sociales, porque yo enferma, pasando por mi enfermedad y todo el proceso, yo dije, a mí nadie me va a dar trabajo, ¿entiendes? ¿Quién te va a dar trabajo? Y a mí, yo dije, yo tengo que buscármela algo que yo hago, y a mí se me ocurre empezar un show en las redes sociales, en Facebook. Yo había oído que había una cosa que se llamaba Facebook Live. ¿Ok? Y entonces en ese momento yo digo, ¿y qué tal si yo con eso de Facebook Live salió como en un febrero, como en un octubre o algo así, y el marzo o algo así del año siguiente, 5 o 6 meses después, yo estaba haciendo un show desde mi casa, multicámara, que era, o sea, que la gente dice, ¿cómo rayos se está haciendo eso? Mira, yo invertí los ahorros que tenía en eso. A mí no me importaba nada. Yo decía, este es lo único que yo puedo hacer. En A mí eso no lo invertiste en ti. Ah, bueno, claro, no fue en el En show. ti. ¿Qué es lo que quiero que veas? Lo invertiste en ti, en tu talento. ¿Qué es esto que estoy haciendo yo aquí? Porque lo que ustedes no sospechan, y se los voy a decir porque esto de Facebook Live, muy al inicio, tú podrías facturar en un mes $60,000 sin ningún problema. Cuando comenzó, ya no. Y eso cambió. Ahora es en TikTok. Pero TikTok. esa idea tuya fue lo que te mantuvo a flote y te generó. Tú eres una mujer muy ingeniosa. Y déjame decirte que al principio no era así porque y todavía los sponsors no sabían el alcance que tenía las redes, y por el primer año yo todos los meses sacaba de mi bolsillo para invertir en ello. Y una cosa yo he aprendido en la vida, que yo no le tengo miedo a invertir en algo en lo que yo creo. No le tengo miedo, porque sabes que yo decía esto, me acuerdo que una vez el doctor Juan Rivera, que es mi doctor, que tú sabes que él sabe, me decía, María, al principio pues yo no generaba nada, todo era invirtiendo en el show, me decía, pero ¿cómo tú vas a hacer dinero? Y yo le dije, yo no sé, pero el dinero va a llegar, olvídate que yo sé que algo, mírame a mí, algo va a pasar. Eso era lo que yo decía. Yo sabía que lo que yo estaba poniendo, la energía, la pasión, había algo dentro de mí que yo le decía a la gente, a mi equipo, y el que me conoce saben que yo decía, y si me quedo pelá, ¿tú sabes lo que es pelado? Sin nada. Sin un centavo, el día que yo me muera, yo puedo decir que yo soy una mujer que intenté y traté y seguí mis sueños y creí en mí, lo puse todo. Yo no me voy a morir porque yo viví cerca de momentos en el que la muerte te viene muy cerca a tus pensamientos. Yo no voy a ser una de esas que en mi lecho de muerte diga, ay, si yo hubiera. No. Si yo hubiera, no, yo lo intenté, gracias a Dios. Eso me abrió otras puertas y lanzó mi carrera, me ayudó muchísimo. Ese programa fue lo que me dio un trampolín tan grande en las redes sociales. Te quiero decir que te admiro. Te admiro mucho más de lo que sospechas, porque voy a decir algo con muchísimo respeto. Cuando tanto tú como yo, que hemos tenido carreras importantes en los medios de comunicación, que tenemos el aval de que estas empresas hemos trabajado para ellas. De repente, cuando te enfrentas a estar en un estudio como este, que es pequeño, 3 cámaras, 3 luces, a la gente le da vergüenza hacerlo. Y se sienten como que, me lo han dicho colegas, ay no, a mí me da pena estar haciendo eso desde mi casa. Y lo que no se imaginan, que es lo que a mí se los insisto tanto, es que tú puedes ser tu propia empresa y facturar tanto dinero para ti, porque te estás enriqueciendo tú, no a la empresa. Si te puedo preguntar, en tu mejor año en redes sociales, o en tu mejor mes en redes sociales, ¿cuánto llegaste a facturar? En un mes, más de $100,000. Tú también, ¿verdad? Sí. Y
Sí. y pudiste pagar tus deudas Yo, gracias a Dios, yo no le debo nada. y ya no Nadie. trabajas para nadie. Yo Eres- no trabajo. Yo no tengo la preocupación que tienen muchas personas de qué tal si hacen un recorte, qué tal si yo dependo de mí. Eso no significa que yo trabajo menos. No, Eso trabajas más. Trabajo más, pero con la seguridad de que yo me las voy a buscar como sea. De que siempre sea. Y entonces, como trabajas en tantas cosas, es como hay tantos tentáculos de lo que uno puede hacer que yo no vivo con esa preocupación. Yo tampoco. Exacto. Ya yo no Somos vivo. bendecidos. Somos bendecidos. Ya yo no vivo con esa preocupación. Ay, ¿qué tal y si me votan? Ajá. ¿De qué voy a vivir? Porque aparte de eso, por eso te quiero decir que te admiro. Yo te veo en TikTok y la gente no sospecha el trabajón que es eso, que es lo que estabas hablando ahorita. Eso requiere una dedicación, una constancia, una disciplina, además una fuente de energía prácticamente inagotable porque tienes que generar contenido a diario distinto. Y tú lo haces lucir que yo te veo en tu cocina cocinando, haciendo una sopa, un caldo, pero que limpias la del baño con aquello y que haces lo otro con la colla. Y digo, Sí. La gente no se imagina todo el trabajo tan grande que hay detrás de todo lo que uno hace y esa es la idea, que no se lo imaginen. La gente no se imagina que yo tengo allí un director, un camarógrafo, la productora, la que prepara el lunch para todo el mundo que coma, el que o sea, es un equipo de gente tras todo. Yo soy tan perfeccionista que yo creo que ese es a lo mejor uno de mis flaws, pero no me arrepiento de ello, que si tú ves, por ejemplo, mis videos, la lucecita que tú ves en un cuarto que se ve allá atrás al fondo. Está producido. Exacto. Y tú dices, ¿y esa luz azul por qué está saliendo? Porque todo está iluminado en el background para que todo se vea bonito, para que cuando la gente vea mis videos digan, ay, qué lindo, a mí me gusta ver este video. Obviamente lo más importante es la energía y el contenido, pero yo quiero dar lo mejor de mí. A mí me gusta sentirme orgullosa de lo que hago y que la gente disfrute lo que yo les doy. Eso para mí es importante. ¿qué le dices a la gente que le da pena hacer cosas en redes? Se avergüenzan. Pero ¿por qué te vas a avergonzar? ¿Cómo que tú quieres decir que yo ni sabía que a la gente le da vergüenza hacer cosas en redes? Yo no me imagino eso. O sea, vergüenza en el sentido de que yo quisiera hacer algo de más alta calidad o yo quisiera hacer algo mejor o tú dices que le da pena ser ellos mismos. Ajá, les da pena ser ellos mismos. Ay, O sea, no. les da pena mostrar, o sea, yo a veces, y cosa que le doy un crédito enorme a mi pareja Ernesto, porque en realidad él se ha hecho una figura pública, pero es una persona privada, por ser mi pareja. Y a veces yo lo meto en los videos, no de manera forzosa, él lo hace de manera voluntaria. Y le digo, Ernesto, cuando tú y yo estamos juntos en los videos, es cuando más engagement hay porque la gente disfruta de vernos juntos. Pero hay cosas que evidentemente le dan pena hacer, que yo no lo voy a poner a hacer cosas que a mí no me da pena. Porque siempre he dicho que la pena son 4 letras. Pero cuando te llega el cheque, te olvidas de la pena. Eso no es. Sí, es cierto. ¿Qué le dices tú a esas personas que les da pena? Tú como motivadora. Yo te voy a decir que no únicamente en el mundo de los negocios, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las relaciones amorosas, las relaciones familiares, no hay nada que atraiga más a la gente que ser genuino. Entonces, el que le da pena es porque le da pena ser él mismo. A mí me da pena que qué tal si yo prendo la cámara y se me olvida. Pues tú vas a decir, Se me les olvidó. cuento una cosa, acostúmbrense que a mí se me olvidan las cosas. Ya, lo resuelve con eso. Claro. Y le voy a contar que o sea, tú tienes que ser tú mismo. Y eso la gente lo lee, lo siente. Sí. No se les puede engañar. No se les puede engañar. ¿Por qué la gente viene aquí y no para de hablar? Porque ellos sienten cuando están aquí contigo que tú eres tan real, tan genuino. Mira, yo misma, que como yo hablo tanto, yo misma me doy cuenta que, oye, María, te pasaste, cállate ya, se supone que él le toque, yo me doy cuenta. No, porque yo disfruto escuchándote. Pero yo a la misma vez me doy cuenta que tú dejas las cosas fluir. Claro. Tú eres una persona tan genuina, tan real, tan buena gente en tu mirada, en tu sonrisa. Mira, te iba a decir una cosa, cuando iba a empezar el podcast, tú tenías una sonrisa y tú hiciste así y
Y de momento a mí me dieron ganas de reírme. Yo dije, esta es la primera vez que voy a empezar un podcast. ¿Tú no vas a Sí, me di cuenta. Sí. Yo tengo ganas de reírme. Era porque tu energía es tan linda, que uno se siente tan cómodo, que uno puede ser uno mismo. Te lo agradezco ¿Entiendes? tanto. Así que hay que ser, a esa gente que le da pena, que no. Claro, le advierto, es un trabajo duro. Para hacer dinero en las redes sociales es como en cualquier trabajo. Tú le tienes que dedicar tiempo, y más hoy día que las redes sociales, las plataformas no pagan. A ti no te van a pagar ya, lo que pagan es tan poco que no, tú tienes que tener un negocio en el que tú usas tu plataforma para anunciarte, ¿entiendes? Pero no te creas, Facebook sí. Facebook pagaba antes, que era una barbaridad. Una barbaridad. Uno no tenía que vender nada Nada porque ellos te pagaban por el contenido. por ser. Exacto, y entonces uno lo que hacía era eso mismo, hacer videos, pero hoy día, si vas a hacer este contenido, ten en mente ya hacia dónde se dirige tu contenido, porque yo voy a usar toda esta gente que me empieza a seguir para venderle algo después. Lecciones, o voy a buscar un sponsor que quiera anunciarse conmigo porque este es el contenido que yo tengo. Pero por hacer cositas lindas y eso hoy día lamentablemente no se paga. Y te agradezco la honestidad, porque yo creo que eso lo aprecian mucho nuestros seguidores. Nos ha permitido las redes sociales crear una comunidad de gente que nos quiere, nos tiene cariño, y que si les vendemos algo, no solamente están comprando algo que estamos recomendando, nos están ayudando a nosotros a vivir Exacto. de nuestro trabajo y de nuestros talentos. Exactamente. Entonces nosotros tenemos gente como tú y como yo, estamos ofreciéndole un producto, un servicio a la comunidad, que porque creemos en él, porque nos funciona a nosotros, porque sabemos que es bueno, porque gente como tú y como yo no vamos a recomendar Algo que no sé. No. Ajá. Entonces, es como tu línea de ropa, porque tú le has puesto el corazón, porque tú dices, esto es buena calidad, esto yo sé que le va a quedar bonito a una mujer, esto representa quién soy yo, y por eso te lo ofrezco. No porque mira que me vendieron un deal, véndete esto. No. Y lo mismo hago yo con las cosas que yo ofrezco. Lo hacemos con mucho cariño, pero no únicamente lo hacemos, buscamos cómo hacer contenido que se entretenga a la gente mientras te estamos. Esa es la clave. Al fin y al cabo, los estamos entreteniendo a ustedes. Y no, es que yo lo veo tanto como la televisión en su momento cuando inició, que eran los programas de entretenimiento, y en los programas de entretenimiento de repente salían anunciantes que yo uso, tal. Es exactamente lo mismo. Es la nueva manera de comunicar, y tú eres brillante Gracias. en lo que haces, ¿no? Porque te veo y digo, wow. Thank you. Es admirable, Gracias, de verdad. gracias. Por cierto, me trajiste un regalito. Te trajo un Que regalito. este es el momento importante. Mira. Primero, una clave para todas las mujeres que nos están viendo, que todas querrán saber cuál es la clave tuya para estar tan estupenda a tu edad. Ya no la voy a decir, a tu edad. El que vio el podcast al principio ya la sabe. No la tienes que decir. Mira aquí, ¿te digo ya? Sí. Los extractos de seda. ¿Qué es esto? Vamos a ver. A ver, ya. Mira, Pero primero, ¿dónde se pueden conseguir? Y dime qué bueno, te lo consigues en mariamarin.com. Para la cara. Sí. Amo, ya, Los extractos de seda nunca habían sido usados anteriormente para el rostro. Esto es un serum para la cara. Un serum Yo soy para la cara. O sea, tú me conoces. Deja que tú lo uses. Yo soy amante de Eso- los serums para la cara. Oh, Aquí no. Aquí lo pueden ver bien. Se Esto llama desde Silk Face. Silk Face, caras de seda, extractos de seda. Es formulado por la famosa científica investigadora y mi gran amiga, que somos socias, los extractos de seda, el Silk Face. Bueno, ella es, dime. Antes de que porque la gente va a empezar a preguntar, y como a mí me encanta apoyar a mis amigos emprendedores, yo quiero que me digas, ¿dónde se consigue? En mariamarin.com, en mi website. ¿Cuál es el precio? El precio es $47.99, 2 gotitas, te puede durar hasta 2 meses. Ajá. ¿Qué es lo que hace? Es que desde la primera vez que tú lo dices, tú te lo vas a poner esta noche y no Sí. quiero que lo mezcles con más ninguna No más otra nada. crema. O sea, más nada, no. ¿Esto solo? Eso solo, 2 gotitas. O sea que 2 No gotitas la quiero ahí. malgastar
la gotita, pero se la voy a mostrar a usted. Mire, 2 gotitas, eso es todo. Lo puede poner aquí, 2 gotitas. Entonces, o póntela en la mano. Ya va. Bueno, voy a malgastar una. Una, exacto. ¿Sabes? Te va La textura. La textura de tu piel va cambiando, pero desde la primera vez tú te lo vas a poner esta noche y mañana cuando tú te mires al espejo vas a decir, Ay, huele- pero qué guapo que estoy. No, y huele delicioso. Entonces, ayuda con las líneas de expresión, con las manchas, pone los colores de Te matiza tu piel. las manchas. Sí, Homogénea. Exacto. Entonces, la hidratación y la luminosidad que da es impresionante, bella, y según lo vas usando, ¿Desde hace cuándo va lo mejorando. usas? Yo lo llevo usando hace casi 2 años. Wow, no, estás estupenda. Y uso también el Silk Face Glow, que es el cara de seda iluminador, y uso... Me la puedo traer también. Sí, y el colágeno de seda, es maravilloso. Eso sí, el colágeno de seda es impresionante como da firmeza en la piel. Los productos o la línea Elixir de extractos de seda la consigues en mariamarin.com. Es lo que yo uso. Quiero terminar el podcast como siempre lo hago y contigo como motivadora va a ser un cierre estelar. Danos tus consejos para superar los obstáculos en la vida y alcanzar el éxito que tú Sí. eres ejemplo digno de ello. Ay, tan lindo, gracias. Mira, cuando me han hecho muchas veces esa pregunta, ¿verdad? De una manera u otra, a mí nunca me gusta decir respuestas que sean cliché. El que me conoce y mi equipo lo sabe, que idealmente de allá sí me conocen. Que yo siempre quiero dar algo que sea que no hayas oído. Así que decirte, sé positivo. Next. Cree en ti. Yo te voy a decir que a mí, personalmente, María Marín, lo que me ha ayudado en mi vida es esta energía y alegría imparable que yo tengo, porque yo no ando buscando necesariamente lo que va a pasar de aquí a 5 años o 10 años, que te dicen que hay que pensar en todo eso. Yo vivo el momento y yo me saboreo. Mira, yo estoy aquí contigo y yo no estoy pensando ni en mañana ni en nada. Es saborearse cada momento y cada momento da lo mejor de ti. Eso para mí, yo creo que lo que me ha ayudado a mí es que esta alegría que yo tengo, la gente dice que es contagiosa. Es que lo es. Entonces me ha abierto puertas, me ha dado oportunidades. Así que, ¿qué le puedo decir? Tenga energía, tenga esa alegría por vivir. Es lo que yo creo o pienso, estoy segura que me ha ayudado a mí en mi vida. Y no puedo faltar de decir que el tener a Dios en mi vida, y te voy a decir que más que nunca en los últimos 6 meses, yo he creado una relación con Dios que nunca la había tenido. ¿Por qué? Bueno, no que nunca la había tenido, porque yo que nunca había tenido como la relación que tengo en este momento. ¿Cómo es ahora? A mí me pasó, ojalá lo hubiéramos contado más temprano. A mí me pasó que una mañana yo estaba pasando por un momento un poquito que me sentía down, no como siempre estoy. Y en el cristal de la ventana de mi cuarto yo oigo algo que hace. Yo, ¿qué es eso? Y cuando salgo y veo un cardenal rojo dándole picotazos al cristal de mi ventana. Y yo voy y lo veo y le digo, ay, bendito, te vas a romper el pico. Vuelvo y entro a mi cuarto, eran las 6:30. Y yo dije, ay, no tengo sueño. Creo que voy a orar. Pregúntame por qué, pero a mí me dio con orar esa mañana hincada, de rodillas. Y yo digo, no sé, empecé a orar. Mira, te voy a hacer el cuento largo, corto. Todas las mañanas, durante 2 semanas, ese cardenal llegó a ser así. Llegaba, yo me hincaba a orar y yo oraba, y mi vida desde ese momento ha dado un cambio tan increíble. Así que el que nunca haya tomado tan en serio su relación con Dios, híncate a orar. Hay algo mágico que sucede, no cuando usted se acuesta que está durmiendo y ya se queda dormido orando, darle la reverencia a Dios de orar hincado y tener una conversación con Dios, y eso ha transformado mi vida. Así que la presencia de Dios en mi vida ha sido también maravillosa. Me encanta, pero me da muchísima curiosidad. Fueron 2 semanas exactas que el cardenal, y después más no te tocó más. El cardenal, sí, 2 semanas y exactamente al sábado, que al otro día ya se cumplía 2 semanas y un día, yo dije, él como que no va a venir mañana.
Y yo dije, ¿será que Dios me está probando para ver si yo no voy a orar mañana? Y él no vino y yo continué orando hasta el sol de hoy. Eso me pasó hace 6 meses atrás. Y ha sido una experiencia tan maravillosa. Y el árbol de Navidad mío, este año o el año pasado, yo lo decoré como con fauna. Son solo pájaros y cardenales en el árbol, en reconocimiento a ese momento espiritual y tan bello que Dios trajo a mi vida. ¿Nunca averiguaste qué significado tiene un cardenal? Dicen que el cardenal puede ser la presencia o alguien, un ser querido que partió, que puede venir a darte un mensaje. Así que no sé, a lo mejor era mi mamá, Bill, who knows. Who knows? Pero vino para cambiar y doblar tu vida así para que bien. siempre hay que tener a Dios en la vida. Sí. Siempre, siempre. Yo tengo desde hace 4 días meditando todas las mañanas y me ha cambiado la vibración. A diario veo pequeños milagros. Ay, eso. O sea que conéctate con Dios. Sí. Y con tu Dios interno que está en ti. Eso. Bueno, te quiero dar las gracias. Primero por tu genuina presencia y tu esencia. Ay, gracias. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta, compártelo, porque los mensajes que has dado hoy, gracias. sobre todo para todas esas mujeres Ajá. que están en este momento batallando con esa terrible enfermedad, para que se aferren a la esperanza de que van a ganar la batalla tal y como tú lo hiciste. Así mismito. Había un propósito contigo el día de hoy con todas estas personas que están viendo esto. Que Dios te bendiga. A ti también. Y gracias por repartir alegría. Thank you. Gracias a ti. Y ya saben, Chao. tenemos otra cita pendiente en Cara a Cara con Rodner, el podcast. Los quiero. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido, Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Puede gastar, pero se puede invertir.